Bien, vamos a suponer en esta explicación que partimos de la configuración de la hoja de calificaciones tal como regularmente lo hemos hecho en un curso normal. Aquí en Excel quiero mostrarles una hoja de calificaciones que para calcular el 100% la calificación final del curso vamos a hablar de un promedio ponderado. Esto significa que vamos a suponer que existirá un seguimiento 1 que corresponde a un 40%, una evaluación parcial que corresponde a un 15%, un seguimiento 2 que corresponde a un 30% y una evaluación final que corresponde a un 15%. La sumatoria entonces de este 40, 15, 30 y 15 nos da el 100%. Ahora, ¿por qué partimos de un 40% para el seguimiento 1, para una categoría o un agrupador que llamamos seguimiento 1? Para casi que hacerlo coincidir que las actividades que realizaremos con los estudiantes en el seguimiento 1 nos permitirán cumplir con uno de los requisitos del sistema académico de la universidad que nos pide a una fecha determinada la entrega del 40%. En este sentido, pues estamos poniendo como ejemplo que existirán 2 tareas y 2 evaluaciones cortas, 2 quizzes cortos, que el promedio simple de ellos, o sea, sumar las calificaciones y dividirla por el número de actividades que hay, en este caso 4, esa calificación nos corresponde al 40% del curso para cada uno de los estudiantes. Luego tendremos una calificación de la evaluación parcial o de un trabajo parcial o de cualquiera de las actividades que hemos denominado parcial que corresponde a un 15%. Para el segundo componente o el seguimiento 2 que hemos puesto una calificación de un promedio con un 30%, entonces tenemos estas otras 4 actividades. Pueden ser más, pueden ser menos, puede ser una sola, pero en el ejercicio y para poder explicar digamos el desarrollo de esta configuración hemos dispuesto 4 actividades. Y como último una evaluación final o un informe final que corresponde a un 15%. En ese sentido entonces las calificaciones ya uno las agrega aquí y luego saca el promedio. Entonces por ejemplo yo aquí le pongo un 4, un 3, un 5, un 3 y simplemente si lo voy a hacer en Excel le diría que me dé un promedio de estas calificaciones y él me dará esta calificación. Entonces este estudiante con estas calificaciones que puede tener, pues pueden ser distintas. Aquí si yo lo manejo con un decimal o con 2 decimales, entonces tengo una calificación de 3.75. Lo mismo pasaría entonces, inclusive yo podría copiar esta formulita con control C y control V por acá para la calificación del 30% y le empiezo a agregar yo las calificaciones 3, 4.5, 4.5, 4.3 y voy a suponer que aquí saco un 2, entonces la calificación le quedaría aquí con 3.45. Simplemente es esto como regularmente lo hemos hecho. Y para la evaluación parcial vamos a suponer que sacó un 3 en el examen parcial, voy a ponerle también 2 decimales, y para la evaluación final voy a suponer que sacó un 4.5. Entonces en este sentido esta calificación que voy a poner por aquí en negrilla y le voy a poner un colorcito a esta celda, esta otra calificación que tenemos aquí la pongo en negrilla. Entonces esta calificación es el promedio de estas y esta calificación es el promedio de estas, es un promedio simple. Esas son las que regularmente en la plataforma en Moodle se calculan sin necesidad de hacer alguna configuración especial, solamente verificar la calificación máxima y el número de decimales y también considerar qué pasa cuando un estudiante no entrega una tarea y cómo se le va a
¿Cuál es el valor que se tendrá allí presente para poder calcular la calificación específica? Luego profundizamos un poquitico más en ello. Bien, y para calcular aquí entonces el 100%, pues si lo estamos haciendo en Excel, simplemente podemos hacer una suma de la multiplicación que nos da la calificación por el porcentaje. Entonces, si lo hacemos en Excel, les vamos a decir igual a esta calificación por este porcentaje. Como este porcentaje va a ser igual para todos los estudiantes, entonces lo voy a absolutizar. Voy a absolutizar esta celda donde está este 40%, más esta segunda calificación por el porcentaje que está aquí y lo ponemos absoluto, más esta calificación por este porcentaje que tenemos acá y también en absoluto, más la calificación final por este porcentaje que tenemos acá en absoluto. Lo que estamos haciendo aquí realmente es una suma de una multiplicación de productos. No, una suma de productos, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que el estudiante sacó 366. Si yo duplico esta fórmula hacia abajo, cuando ya se ingresen las calificaciones de los estudiantes, por ejemplo, que yo le repito aquí, podría repetir las fórmulas, repetirlo. Entonces cuando yo ingreso aquí las notas, la nota se va a calcular directamente. Entonces, por ejemplo, este en el examen sacó un 5 y este sacó un 3,8. Entonces la nota se va calculando. ¿Listo? Bueno, estamos aquí en unas fórmulas en Excel que para yo poder copiar esta fórmula hacia abajo, yo no puedo dejar perder de vista que este porcentaje y este porcentaje y este porcentaje y este son el mismo para todos los estudiantes, no es que vaya a variar. Por eso, al momento de uno ingresar la fórmula, ¿cierto? Cuando está la dirección de esta celda, yo tengo que poner esa celda como una dirección absoluta. Eso significa que cuando yo arrastre la fórmula, él ya no me va a cambiar de F2 a F3 y luego a F4, luego a F5, sino que se me conserva. Desde la primera hasta la última me conserva este porcentaje. Entonces, estos son direcciones relativas, y estos son direcciones que necesito absolutas. Aquí no estamos usando mixtas, solo relativas y absolutas. Relativas porque van a ir bajando dependiendo de la fila donde están las calificaciones. Y absoluta es que tienen que permanecer para poder hacer el mismo cálculo en todos. Entonces, con esto ya tendríamos aquí entonces la calificación final y las calificaciones parciales de los estudiantes.